noches a todos y bienvenidos a esta primera sesión de propuestas del Bicentenario, las bases de una reforma tributaria para recuperar el ingreso fiscal. Yo soy Ale Costa, curadora de Economía del Comité de Lectura, y esta noche tengo el gusto de estar junto a Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, y con él vamos a conversar con Luis Miguel Castilla, director de Vidensa Consultores, que va a responder tanto a nuestras preguntas como sus preguntas, las preguntas del público que nos puedan hacer llegar sobre las propuestas en el eje de la reforma tributaria. Este eje de reforma tributaria es uno de los 9 ejes en los que Vidensa Consultores ha elaborado propuestas del Bicentenario. Esta iniciativa, como les digo, es liderada por Vidensa para entregar a la ciudadanía y a todos los candidatos presidenciales propuestas diseñadas tanto por expertos de Vidensa como por colegas invitados que buscan impulsar mejoras en temas fundamentales para el país durante el próximo gobierno. Esta sesión va a durar entre 30 a 40 minutos, dependiendo de qué tan buenas estén las preguntas que nos envíen, así que tengan en cuenta que ya pueden hacérnosla llegar a través del chat interno, y también vamos a tomar en cuenta las preguntas que ustedes enviaron previamente cuando firmaron o llenaron el formulario de inscripción. Así que ya saben, el chat interno está abierto y pueden enviar sus preguntas a través de este chat. Sin más preámbulos, entonces, le doy el pase a Diego para que inicie este intercambio de preguntas y respuestas con la primera pregunta. Adelante, Diego. Gracias, Alejandra. Gracias a Vidensa también por la invitación para este espacio para conversar sobre reforma tributaria. De hecho, yo ya anticipo que nos va a quedar un poco corto los 30, 40 minutos, así que empiezo rápido. A ver, yo quizá con una pregunta más de contexto, o un comentario más de contexto y general. O sea, en el Perú tenemos pues históricamente una recaudación en los últimos años de 14, 15% de presión tributaria, ¿no? Países vecinos están más cerca del 20%, ¿no? Ya ni hablar de OCDE, muchísimo más arriba. Pero ahí una de las primeras cosas que creo que vale la pena conversar es o sea, la naturaleza de esta baja presión, ¿no? Es un tema de productividad, es un tema de productividad asociado a informalidad, ¿no? Tenemos de repente malas reglas alrededor de malas reglas tributarias que determinan esto. Tenemos mal control de fiscalización y de elusión. Es un combo de todas estas razones, ¿no? O si hubiera que priorizar, ¿no? Y de repente con de un punto de vista un poco más retrospectivo, ¿no? No sé, Miguel, ¿tú dónde encuentras aquí los principales determinantes de que incluso a nivel comparativo regional tengamos una presión tributaria tan baja? Sí, muchas gracias, Diego, Ale, por participar en esta sesión. Sí, efectivamente yo creo que es una combinación de ambas cosas que has mencionado. Yo creo que es un tema de una insuficiente base de contribuyentes en el país, que refleja los altos grados de informalización que hay, de informalidad que hay, tanto a nivel empresarial como a nivel laboral, y también un incumplimiento de las normas tributarias. Son ambas cosas, pero quizás como preludio a esta discusión, es decir que no solamente hemos tenido una base tributaria relativamente estancada, más o menos en torno, como tú dices, entre 14 y 15 puntos del PBI, e ingresos fiscales en torno a 18%, 19, entre 18 y 19, sino que partimos de un punto de caída de la recaudación a raíz de la pandemia. Más o menos en torno a 2 puntos del PBI, entre 15.000 a 20.000 millones de soles, que se han perdido por la recesión y la caída en la recaudación principalmente. Entonces, a un bajo nivel, digamos, de presión tributaria, se le suma, digamos, un punto de partida que no es el más auspicioso. Yo creo que un elemento, digamos, para entender el tema de la base de contribuyentes que es baja en el país, si vamos a las personas, en el Perú, más o menos de cada 10 personas, 2 pagan impuestos y 8 no lo pagan. Y si uno se fija en el nivel de incumplimiento en el país,
es relativamente elevado. Para las empresas, en general, el 50% de las empresas no paga impuesto a la renta, por distintos motivos. Entonces, son problemas estructurales que nos han venido acompañando hace mucho tiempo. Han habido épocas, obviamente, de bonanza, cuando el país crecía a tasas más elevadas, tuvimos una presión tributaria un poco mayor, pero en general nos hemos mantenido relativamente planos en este nivel de recaudación. Y de cara, digamos, hacia futuro, esto creo que es un elemento importante que los candidatos que están postulando la presidencia deben plantear propuestas realistas de cómo sanear las cuentas públicas, que creo que es un aspecto central, digamos, de las prioridades que debe tener cualquier gobierno que asuma el 28 de julio. Sí, y Luis Miguel, y siguiendo un poco la línea de este análisis respecto a las dificultades que hemos tenido para incrementar la base tributaria, para elevar la presión tributaria, dificultades que ahora se hacen urgentes en un contexto, como bien decías tú, de caída de ingresos tributarios. ¿Qué tan, siempre ha sido, digamos, necesaria la reforma tributaria? Se han conversado sobre esto en todos los gobiernos anteriores, siempre se han dado medidas tributarias en cada uno de los gobiernos, no se mueve muy bien, no se mueve mucho esta brújula de la presión tributaria ni la reducción de la informalidad. ¿Por qué hoy es más urgente que nunca hacer una reforma tributaria como la que plantean en el caso de las propuestas del Bicentenario? A ver, yo creo que, Ale, hay dos aspectos que son bien importantes, o quizá tres. Uno es que ante esta debilidad en las cuentas públicas, tenemos que demostrarle al mercado internacional, tenemos que demostrarle a las agencias de calificación crediticia de que seguimos siendo un país solvente. Y nos creen, tanto es así que el gobierno acaba de emitir bonos soberanos y ha habido una gran demanda a tasas muy bajas. Pero el hecho de que haya habido una caída importante en la recaudación pone en entredicho la posibilidad del gobierno de seguir manteniendo esos niveles de déficit tan altos que hemos tenido el último año, el 9% del PBI, y este año se proyecta en 5%. El tema es que estos niveles de déficit, y en particular el resultado primario, que es el déficit menos el pago de intereses, no tiende a estabilizar los niveles de deuda con respecto al producto, que es la variable clave. Entonces tenemos un tema de asegurarnos, mantener la calificación crediticia del país como grado de inversión que tenemos. Esto es un factor que es fundamental y para ello se requieren recursos, digamos, ingresos adicionales para acelerar la reducción del déficit fiscal, por un lado. Y por otro lado tenemos una cantidad de promesas, digamos, de necesidades quizás insatisfechas de los ciudadanos, en muchos ámbitos, quizá el tema de protección social, el tema de pensiones sea uno importante, pero si uno comienza a sumar todas las propuestas, digamos, de gasto de los distintos planteamientos políticos, ninguno, digamos, todos proponen incrementos, digamos, del gasto permanente. Entonces, para mantener esta, digamos, confiabilidad en el mercado, esta calificación crediticia, y en el tiempo ir reduciendo los niveles de deuda consistentes con país de grado de inversión y a su vez poder de alguna forma financiar de manera sana estas mayores demandas de la población en rubros muy importantes como salud, protección social, educación, se requiere un esfuerzo adicional. De lo contrario, digamos, corremos el riesgo de perder uno de los activos principales que tiene nuestro país, que es su fortaleza fiscal. Ahora, yo quiero decir esto, pero también no dejando de lado una tarea pendiente, que es mejorar la calidad del gasto público. Más o menos, la tarea no solamente es una de generar ingresos permanentes, sino también de asegurar que lo que se gasta bien, se gasta con calidad, y son ambos los esfuerzos que creemos deben llevarse adelante, pero el nivel de urgencia está dado por la caída en la recaudación y la necesidad de ratificar al mercado de que somos un país solvente y para eso reducir el déficit de cara a presiones de mayor gasto que probablemente se vengan en los siguientes meses y si no años. Ahora, ahí, Miguel, a ver, algunas de las medidas que están planteadas, que son técnicamente sólidas, por supuesto, digamos, han sido puestas
algunas sobre la mesa antes, ¿no? Y se han debatido antes y por algún motivo u otro no han prosperado, en realidad típicamente por un tema político. ¿Ya? Entonces, porque hay algunas que, claro, son difíciles, la narrativa es difícil de explicar ¿no? Desde el punto de vista político. No tienes las exoneraciones, ¿no? Gastos tributarios, ¿no? A la Amazonía, por ejemplo, es una típica. El impuesto a la renta personal, que ustedes también plantean, ¿no? Ahí eso fue una discusión, si mal no recuerdo, también con el exministro Tuesta, ¿no? Que son temas bien peliagudos, ¿no? Desde el punto de vista político, porque de un modo u otro van a involucrar que más personas paguen impuestos, ¿no? Y por naturaleza, si hiciéramos unas encuestas, nadie va a querer pagar impuestos, ¿no? Entonces eso es perfectamente comprensible y natural. Entonces, digamos, esta creo que muy posiblemente sea la principal limitación para avanzar, y ustedes lo ponen también en el documento, ¿no? Como una de los temas es el contexto político. Entonces, si tú tuvieras que priorizar dentro de las propuestas, ¿no? Porque ustedes ponen una contabilidad, ¿no? Esto es medio punto del PBI, ¿no? 0.7, 0.3, ¿no? Y ahí hay digamos, un criterio de priorización, de repente en función al peso potencial de la recaudación, que es perfectamente lógico. Pero si uno tuviera que invertir esa prioridad, ya no lo voy a poner en función del potencial recaudatorio, sino lo voy a poner en función de cuál es la viabilidad política que tienen estas propuestas. ¿Por dónde empezarías? O sea, si tuvieras que de repente meter una o dos al Congreso o al Ejecutivo, que dices, oye, esta sí debería poder salir y no mucha gente me va a apanar por eso. A ver, yo creo, Diego, que la más fácil es la que no requiere cambios en las leyes, sino básicamente aplicación de la normatividad existente, vigente. Por ejemplo, hemos calculado que más o menos 25% del esfuerzo de llegar a 2 puntos del PBI de incremento en ingresos permanentes es a través de una mayor fiscalización, de una mayor lucha contra la evasión, contra la ilusión, y ahí básicamente no hay mayor reforma más allá de hacer cumplir la ley y aplicarla. Entonces, eso evidentemente puede traer cierto descontento, pero eso no va a ocasionar, digamos, que hayan protestas o que la gente sienta que se le está tocando el bolsillo. Entonces creo que eso es un factor, yo iniciaría por ahí. Perdón, y déjame que te interrumpa, Miguel. ¿Cómo sientes tú digamos, en este contexto el rol de la administración tributaria, ¿no? El rol de la SUNAT? Porque claro, todo esto de cierto modo también es contingente a tener una SUNAT, ¿no? Eficiente, que pueda hacer su chamba. No, además, ahora se le ha dado, ¿no? Nuevas herramientas, no tienes la antielusiva, cosa que es un cambio sustantivo con respecto a lo que se tenía antes para parte de lo que estamos mencionando. Entonces, ¿cómo sientes acá hay de repente un tema de un rol de fortalecimiento institucional, de repente algo más profundo, ¿no? Una especie pues de reenfoque en el ADN de la SUNAT, o es simplemente, oye, veamos cómo hacemos que cumplan con lo que ya existe? ¿Cómo ves ahí el rol de la administración tributaria? A ver, Diego, yo creo que, digamos, cualquier administración tributaria debe mezclar, digamos, el palo con la zanahoria, digamos, y debe tener un poder disuasivo sin que esto signifique abusos, digamos, en esa discrecionalidad que usualmente tienen la SUNAT, el IRS en Estados Unidos, digamos, cualquier administración tributaria. Yo creo que se ha invertido mucho en dotarle de una mejor plataforma tecnológica para que identifique focos de mayor evasión y que haga, digamos, una fiscalización por esa vía. También hay mecanismos inductivos. Digamos, se ha aplicado mucho de la economía del comportamiento, de que a través de simples cartas que te puedan llegar a tu WhatsApp cuando te estás descontando gastos, no sé, que sabes que no debes descontar usando tu factura, eso ya cambia el comportamiento. Entonces, creemos que se deben desplegar todo el conjunto de instrumentos que tiene la SUNAT, por un lado. Creo que uno muy potente y una política que ha sido implementada ya hace unos años ha sido tratar de que más, digamos, personas que tributan piden el comprobante de pago electrónico. Eso ha ayudado muchísimo, digamos, a conseguir información y a lograr
digamos, formalizar por un lado y lograr después pagar impuestos, porque esto te permite descontarlo de tus contribuciones al impuesto a la renta, por ejemplo. Eso es una herramienta, digamos, que hoy llega más o menos al 50% de los contribuyentes. Yo creo que se puede avanzar mucho en eso. Y como te digo, es una mezcla de continuar con esta estrategia de mayor fiscalización, pero también mayores facilidades, especialmente aquellos que están pasando por momentos muy difíciles. En la mayor fiscalización, la tendencia hoy en día tiene que ver con compartir más información tributaria a nivel internacional, para que se pueda efectivamente mejorar el nivel de incumplimiento. Lo que los países están haciendo es compartir más información. Tú te acordarás que hace un tiempo hubo toda una discusión con respecto a darle información a la SUNAT de transacciones por encima de cierto monto de soles, ¿no? Soles, ¿no? Ahí lo subieron, creo. Ya lo subieron, correcto. Pero el tema es, a medida de que se tiene más información y que hay un concepto de gravar la renta universal, vale decir lo que tú contribuye, digamos, los ingresos que tú tienes en el país y aquellos que puedas tener fuera, esto va a lograr captar muchos recursos, digamos, que hoy día, muchos ingresos que son afectos a ser, digamos, grabados con impuestos y que hoy día no pagan, digamos, ni un sol de impuestos cuando corresponde, por nuestra legislación, grabar a toda la renta universal que un contribuyente pueda tener. Entonces, acá, ¿por qué yo creo que esto es importante? Porque cuando inicialmente se aprobó la ley, digamos, antielusiva general, sí hubo un incremento en la recaudación importante y una caída en el incumplimiento. Hubo por 2 años, hasta 3 años, hasta el 2013 o 2014, hubo una caída no trivial de los niveles de incumplimiento. Entonces, estas medidas sí funcionan por el impacto disuasivo que tienen el cambio de comportamiento. Básicamente, los contribuyentes se sienten más en riesgo, los que no pagan impuestos, de ser, digamos, fiscalizados y que se le apliquen las sanciones del caso. Entonces, yo creo que esta política debe continuar y es una política que va a dar sus resultados. En una SUNAT, obviamente, que tiene que mezclar ambos ingredientes, tanto la fiscalización como la facilitación para pagar impuestos. Uno ve la última, digamos, Doing Business del Perú, y pagar impuestos no es fácil todavía en nuestro país, pese a los esfuerzos que se han dado a lo largo del tiempo. Entonces, yo diría que esa es una de las primeras herramientas que se debe continuar utilizando, digamos, y de ahí hay otras, digamos, que podemos comentar. Yo creo que un segundo aspecto puede ver es tratar de hacer el camino para que haya una mayor recaudación por impuesto predial. Digamos, los que tienen casas, los que son activos importantes que hoy día no pagan impuestos. La recaudación por impuesto predial es muy, muy baja en el país. Entonces es una forma, incluso es un impuesto progresivo. Obviamente quien tiene propiedades y paga en función del valor de esas propiedades, paga más impuestos. Es una forma más, digamos, solidaria y progresiva. El problema de ello es que no hay la información del registro de estas propiedades, la valorización de estos predios está desfasada en el tiempo, y la idea es crear esta capacidad a nivel municipal para que a cada 5 años se pueda llegar digamos, a recaudar un monto importante y se avance en esta agenda de descentralización fiscal en el país, que creo que es importante. Yo creo que los temas que son más complicados, y de hecho lo mencionamos, son el gasto tributario, las exoneraciones tributarias. Cuando yo escucho a los candidatos decir no, vamos a eliminarlas, digamos, desconoce que quizás hoy en día la principal es la inafectación al IGB a los alimentos. Entonces, por ejemplo, yo no, creo que eso sí no tiene muy poca viabilidad. Y cuando uno habla de la Amazonía, como tú lo dijiste hace poco, se ha sustituido esa exoneración por un fondo de recursos públicos para que se invierta en inversiones, lo cual es mucho más transparente y es mucho, digamos, menos distorsionante. Entonces yo creo que hay una secuencia de medidas que deben adoptarse que conjuguen 3 objetivos, que muchas veces no son fáciles de conseguir. Uno, que ayude a la reactivación de la economía, principalmente como factor número 1.
Lo segundo es que te permita ir recaudando poco a poco más impuestos y recuperar este espacio fiscal que tanto necesitas. Y tercero, formalizar más objetivos, digamos, que instrumentos, ¿no? Para tomar la idea de Waldo Mendoza. Pero este es el ejercicio que hay que hilar fino en una secuencia adecuada para lograr incrementar los ingresos permanentes del país en 2 puntos, digamos, que creemos que es lo viable en un lapso de 5 años. Sí, Luis Miguel, yo quería cambiar un poco el enfoque. Diego lo planteaba desde las propuestas de ustedes que podrían ser menos complicadas políticamente de implementar. Yo quería concentrarme en la que más potencial, o una de las que más potencial tiene para incrementar recaudación, que es esta optimización de regímenes tributarios. Desde las personas que nos están siguiendo comentan que la recaudación es baja también por un sistema tributario fragmentado. Tenemos demasiados regímenes en el régimen del impuesto a la renta, que favorecen la evasión y la división de los negocios. ¿Qué están planteando ustedes para reorganizar, para mejorar esta sistematización de los regímenes tributarios y cómo se podría aplicar esto para no golpear, digamos, a los micro y pequeños empresarios que ya le están pasando bastante difícil en este contexto? Mira, Ale, esa es una pregunta bien importante porque en simplificar los regímenes tributarios en las pequeñas empresas, más que un efecto recaudador, es un efecto formalizador. Porque lo que tenemos es que, y de hecho lo comentábamos con Diego el otro día, hay muchas dificultades para que una empresa crezca. Hay muchas barreras y las unidades productivas se mantienen muy pequeñitas. Y muchas veces este enanismo o esta falta de crecimiento se atribuye a tener regímenes, digamos, muchos para distintos niveles de tamaño de empresa. Tenemos el RUS, tenemos el RER y tenemos el tributario MIPE que se creó, más el general. Entonces, la idea es ir en vez de tener 4 regímenes, es tener 3. Es una fusión entre el RER y el nuevo régimen tributario, digamos, MIPE que se creó, y esto redundaría en aumentar, digamos, la base de contribuyentes y el cálculo que hemos realizado, y de hecho está validado por análisis que ha hecho el Fondo Monetario y el propio MEF, es que se podría llegar a captar entre más o menos 0.14 a 0.15 puntos del PBI, digamos, en el tiempo, pero más allá de este efecto recaudador, es que lograría, digamos, sacar estos desincentivos para el arbitraje o para, digamos, aprovecharse que hay un régimen que tiene la valla más baja y por lo tanto yo solamente declaro los ingresos o las ventas hasta tal nivel de mantenerme en un régimen, digamos, de baja recaudación. La idea no es esa, la idea es tener regímenes que sean más simples, pero que no fomenten este enanismo y que no contribuyan, digamos, o que sean impedimentos a que las empresas puedan crecer. Entonces creemos que tener 3 regímenes sería lo adecuado. Y eso también aumentaría, digamos, no un monto no menor, la base de contribuyentes, especialmente a las empresas de menor tamaño. Y ahí Miguel, digamos, en un espíritu similar al que tienen en los regímenes progresivos de renta para personas, de repente ves espacio como para que sea quizá un solo régimen empresarial, ¿no? Y que puedas tener escalas progresivas, ¿no? dentro del pago de impuesto a la renta o de otras características de simplificación administrativa, ¿no? De modo que no tengas tanto incentivo para tener estos espacios de arbitraje, ¿no? Esa es una duda. Y la otra es sobre esto, si ves que puede funcionar de cierto modo mejor si se complementa también con una reforma en un espíritu similar laboral. ¿No? Porque claro, acá tienes los desincentivos por el lado de crecer tributario y tienes también por el lado laboral. Entonces, no sé si ves acá que quizá el combo, ¿no? Tributario laboral pueda tener una mejor aplicación y quizá todo dentro de un solo régimen que pueda tener cargas progresivas que sancionen, penalicen menos el crecimiento empresarial, ¿no? Que es el objetivo que estamos buscando. Yo creo que ese es el objetivo central, ¿no? Es asegurar, digamos, que las empresas crezcan, las empresas que crecen tienden a ser más productivas
y no solamente enfrentan regímenes rígidos y que tienen desincentivos en lo tributario, en lo laboral ciertamente, y también en las regulaciones que tienen que cumplir en general. Entonces, yo creo que cualquier cosa que vaya a simplificar, digamos, esto va sin duda a redundar en un crecimiento del tamaño de las empresas, que es lo que se requiere en el país. Entonces estoy completamente de acuerdo que esto se debe ver como un combo, digamos, no de manera aislada el tema laboral del tema tributario. Y con respecto a tu primera pregunta, sí, o sea, la idea es ir hacia un esquema lo más sencillo posible. Digamos, hemos planteado tres regímenes, a lo mejor con dos sea suficiente, digamos, mantener el régimen general y uno donde a lo mejor progresivamente tú vas aumentando, digamos, las tasas según las ventas, digamos, se vayan incrementando. Entonces yo creo que sí se puede, digamos, ulteriormente ese es el objetivo que uno quisiera tener. Pero estamos yendo, digamos, tomando un poco el tema con gradualidad, pero yendo en la dirección que creemos que es la adecuada para lograr, reitero, un mayor número de contribuyentes y a su vez una mayor recaudación de estas empresas que tienden a pagar muy poco impuesto. Ya, perdón, Diego, pensaba que ibas a hacer una repregunta. Estábamos hablando del impuesto a la renta a las empresas, digamos, pero también hay propuestas en términos del impuesto a la renta a las personas. Actualmente, como sabemos, todas las personas, sin importar nuestro nivel de ingreso, tenemos 7 UITs de ingresos sobre los que no pagamos impuesto a la renta. Una de las propuestas que están haciendo es reducir este tramo inafecto al impuesto a la renta a 4 UITs y que estas 3 UITs adicionales se queden, digamos, que se puedan deducir de todas maneras o quedar inafectas si es que se presentan comprobantes de pago. ¿No sería esto un poco afectar a poblaciones que de repente viven más dentro de la informalidad que algunas otras personas, digamos, con mayores ingresos que viven en entornos más formales y que tendrían más posibilidad de conseguir estos comprobantes de pago? No necesariamente, porque ahí tú estás poniéndole un incentivo, digamos, o sea, el problema es que tenemos un umbral bastante elevado, incluso más elevado que el promedio, digamos, de los países digamos, similares. Entonces, al tener 7 UITs como umbral mínimo hace que el 80% de los contribuyentes, digamos, caigan, digamos, bajo este umbral y no paguen impuestos. Entonces, acá la idea más bien es, digamos, dado que ya se está avanzando con los comprobantes, digamos, electrónicos, que se pueda efectivamente utilizar para tener estos 3 adicionales, digamos, y fomentar más bien el uso de comprobantes electrónicos. Es una forma, es un incentivo para una mayor formalización, porque tú podrías después descontar eso de tu impuesto a la renta y acabas teniendo el mismo nivel de inafectación que tienes hoy en día, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que eso también pasa por simplificar la vida, digamos, y justamente desplegar esta posibilidad de poder solicitar mayores comprobantes electrónicos. O sea, esto va de la mano, no se puede plantear esa medida de manera aislada del esfuerzo que de por sí el gobierno está emprendiendo y hasta la fecha ha tenido mucho éxito en la materia. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo hacer esto más progresivo? ¿Cómo hacer el impuesto a la renta más progresivo? ¿No? ¿Hay que aumentar las tasas? Y creemos que no, porque de por sí ya las tasas en el país son elevadas, digamos, y lo que podrían fomentar es justamente lo que no queremos, que es la evasión, digamos, el incumplimiento de la obligación tributaria. Entonces es más bien jugando con los incentivos que creemos que esto podría, digamos, darse. Evidentemente una reforma de ese tipo tendría ciertos, digamos, condicionantes políticos. De hecho, efectivamente, el ministro Tuesta intentó hacer, digamos, un esbozo y al final fue, creo que, una de las razones por las cuales dejó el cargo. Le fue bien.
no le fue muy bien, que digamos. Pero en general yo creo que hay que plantear esto en un conjunto de otras medidas. Yo lo veo como un tema recaudatorio, podrías recaudar más o menos cerca de 0,3 del PBI, pero también te ayudaría a continuar con este esfuerzo de formalización, digamos, mucho mayor, y esto creo que es un fin que finalmente todos queremos lograr, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es al contrario, esto podría ayudar a formalizar aún más, pero tendrías que hacer esto accesible a un mayor número de ciudadanos. Si no tienes esa accesibilidad asegurada, entonces probablemente no sea muy efectiva y muera en el intento, ¿no? La medida. Ahí hay, Miguel, en estas medidas, a ver, una de las cosas que primero llama la atención o que alguien podría decir es, ya, oye, quieren ¿no? quitarle más plata a las personas y a las empresas, ¿no? Para gastarla en cualquier cosa. No, y más allá de la discusión sobre el gasto, o sea, quiero hacer un punto sobre el timing de las medidas, porque, digamos, las reformas tributarias no se toman pues en el vacío, ¿no? Se toman en un contexto económico particular, ¿no? Y el contexto económico particular es la crisis que estamos viviendo o de la que estamos ya saliendo. Entonces, digamos, una de las dudas que me suscitan es, o sea, acá tenemos una serie de medidas, pero de repente no todas son para tomar al mismo tiempo, ¿no? O sea, y no todas son para tomar de repente, claro, cuando estamos, si digamos, Dios no quiere, regresamos a un contexto de recesión, habrán algunas que puedan tener más sentido que si de pronto empezamos a crecer pues al 4 o 5% del producto durante la segunda mitad del año. Entonces, una primera pregunta es, ¿cómo evalúas este análisis un poco más dinámico en función a las medidas que han propuesto, ¿no? Para no meterlas todas en el mismo saco? Y dos, una reflexión de repente un poquito más teórica, yendo a esta caricaturización de lo que alguien podría decir sobre las propuestas de reforma tributaria, y es que hay algunas que efectivamente te pueden ayudar a mejoras en la productividad y formalización, pero hay otras que de repente están un poco más cercanas a simplemente transferencias de renta desde personas o empresas hacia el Estado, ¿no? ¿No? Entonces, uno tendría ahí que justificar que efectivamente ese sol está mejor invertido en el presupuesto público que en la cuenta de la familia. ¿No? Y en un contexto de recesión, esa justificación a veces no es tan fácil. Entonces, no sé, te dejo esas dos reflexiones para escuchar tu opinión. Sí, no, Diego, muy oportunas tus preguntas. A ver, yo creo que la secuencia es clave, ¿no? Como dije, hay que conjugar primero la reactivación, digamos, asegurar que la economía vuelva a crecer, y más allá del rebote de este año, sino efectivamente crezcamos a tasas por encima del 3, 4, 5%, ojalá, o más. Entonces, evidentemente, un factor que inhibe el crecimiento es si es que los inversionistas o los agentes económicos perciben que las reglas de juego se están moviendo, digamos, y hay baja predictibilidad. Entonces, sí creemos que esto es un tema, digamos, importante a considerar. Pero si yo estaría, digamos, en una situación, yo comenzaría planteando, digamos, una secuencia en la cual yo comienzo a crear las condiciones para racionalizar el gasto tributario. Un gasto para mí tributario sería el drawback, que de verdad es de los gastos tributarios pues, el más ineficiente, es un subsidio ciego a la exportación. Yo comenzaría a ponerle muy en serio, digamos, hacer toda la preinversión para que haya las capacidades de administración tributaria a nivel local para invertir en el catastro que se requiere para aumentar el impuesto predial. Yo continuaría con todo este esfuerzo de administración tributaria para luchar contra la evasión y la elusión, combinado con una facilitación mucho más grande, y yo postergaría a que haya un consenso con respecto a la reforma de la protección social a cualquier aumento del IGB, por ejemplo. Entonces, para mí, eso no vendría a una primera instancia, vendría siempre y cuando esté enmarcado en una reforma estructural, digamos, y no la pondría, digamos, de plano, digamos, dentro de las facultades que yo pediría, digamos, como ejecutivo que recién empieza.
Hay un impuesto, por ejemplo... Ahí te veo perfilándote, Miguel, ¿ah? No. Digamos, la persona hipotéticamente que pase, imagínate tú, Diego, o Alejandra, la juventud. Pero yo creo que, por ejemplo, un área donde pudiera haber un efecto recaudador mayor es en los selectivos, digamos, porque estamos un poco desfasados de lo que deberíamos grabar a ciertas actividades que no queremos estimular, como el daño al medio ambiente, a la salud pública. Pero bueno, el que se cae Maduro siempre es el selectivo a los combustibles más contaminantes. Pero ahí tenemos el problema de economía política de los transportistas. Pero un impuesto que se ha desplegado en Colombia, de hecho no lo mencionamos en las propuestas, pero es algo que podría evaluarse, es un impuesto a la circulación de vehículos. Porque eso de por sí cumple más o menos la misma finalidad que un selectivo, donde tú estás, digamos, de alguna forma penalizando la adquisición de vehículos. Capaz los amigos que están pensando en vehículos no estén muy contentos con eso, pero es una forma como recaudar y a su vez cambiar comportamientos en ciertas actividades que tienen externalidades negativas. Entonces, yo iría por eso, y el impuesto a la renta a las personas también lo pasaría a una segunda instancia. O sea, ninguna de estas medidas serían para que sean efectivas a partir del 22. Y con respecto a tu pregunta del gasto público, es claro, el incentivo, ¿cuál es la moral tributaria, digamos, para poder pagar más impuestos si no recibes nada? De hecho, 30% de lo que el 30% que uno hace es para pagarle al Estado, digamos, y recibe muy poco beneficio a cambio. Entonces, en el caso que acabas de mencionar de la baja, de bajar las 7 UITs es más claro, ¿no? Son estas familias que están con las UITs, ¿no? Y que es una transferencia directa, sin mayor incentivo a la formalización, de repente, por ahí va. Correcto. Pero yo creo que en el tema, digamos, más conceptual que tú has planteado, sí, yo estoy de acuerdo, porque nada de esto se puede ver aislado de las otras propuestas de que debe traer un proyecto de gobierno, ¿no? Donde mejore la calidad del gasto, el impacto, digamos, el gasto que sea de impacto, en salud, en educación, que hemos visto las grandes falencias que hemos tenido durante la crisis, donde efectivamente haya una retribución, una contraprestación al hecho que tú estás pagando pues 30% o la tasa que tú pagas de impuestos al fisco. Al final eso se traduce en bienes y servicios públicos de calidad. Entonces cualquier tipo de medida tributaria debe venir acompañada de mejoras en la calidad de la prestación de servicio. Si no, eso tiene que ir necesariamente de la mano. Yo estoy de acuerdo con eso. Solamente grabar por recuperar el espacio fiscal sin que esto venga acompañado con una mejora en la calidad de los servicios públicos al ciudadano, digamos, es la pata que hace falta en esta ecuación. Así como tú hablabas del tema del régimen tributario y el régimen laboral para asegurar que las empresas crezcan, lo mismo tiene que plantearse cuando uno habla de una reforma tributaria, tiene que venir de la mano de mejoras en la calidad de la gestión pública y asegurar una mejor prestación de servicios a los ciudadanos. Digamos, si no, es poco vendible cualquier tipo de propuesta, digamos, de mayores impuestos a los ciudadanos. Sí, claro, ahí lo que tenemos es que la sensación de la rentabilidad que obtenemos cada uno de los ciudadanos respecto a los impuestos que pagamos es bastante baja o en algunos casos casi inexistente. Yo te quería transmitir, Luis Miguel, una duda que nos reiteran muchos de los asistentes e incluso a través del Q&A ahora, que es el tema de lo que hemos conversado desde el comienzo. ¿Cómo ampliar la base tributaria? ¿Cómo fomentar formalización? Nos señala aquí que, por ejemplo, dice, por muchos años son pocos las empresas y personas naturales que soportan la carga tributaria y siempre se dice que vamos a fomentar la formalización, incrementar la recaudación, pero ¿por qué no se logra y qué acciones recomiendan para lograr ese objetivo? Bueno, yo creo que la formalización justamente va a ser el capítulo el próximo martes, que va a estar Miguel Jaramillo en este mismo, digamos, foro, hablando de ello. Pero yo creo que la verdad es que yo creo que hay mucho de la carga tributaria cae efectivamente en las empresas formales, pero también hay que ser muy claros de que hay mucho nivel de incumplimiento de estas propias empresas formales también. Digamos, en el país, reitero, el 50% de las empresas no pagan impuesto a la renta.
el 35% de las empresas no pagan IGB. Y estos son niveles de incumplimiento o de evasión mucho mayores que otros países parecidos a nosotros, como Colombia, como Chile o como México, los socios de la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que hay un espacio, digamos, no solamente para aumentar la base de contribuyentes, facilitando, digamos, este proceso de formalización, sino también haciendo que la ley se cumpla. Yo, por ejemplo, estoy en contra de estas propuestas de aumentar impuestos a la riqueza, que los ricos paguen más impuestos. ¿Esto qué va a fomentar? Va a fomentar de que los activos que se tienen se vayan del país, digamos, y que, digamos, no sea efectiva en su recaudación de impuestos y al final esto recaiga sobre el mismo contribuyente de siempre. Entonces, yo rechazo cualquier tipo de medida, digamos, de incremento de tasas, como he escuchado a algunos candidatos hacer, porque eso finalmente lo que va a hacer es va a aumentar la evasión, digamos, y va a aumentar el hecho de que algunos pocos van a seguir bancándose, digamos, digamos, la carga tributaria, pero tampoco pienso que debemos reducir los impuestos. Digamos, yo creo que se hizo una reforma quizá tributaria en el pasado que redujo el impuesto, digamos, a la renta, que no fue, digamos, una pérdida de ingresos para el país, que a lo mejor se debería revisar, pero yo creo que en todo caso las tasas hay que mantenerlas en la medida de lo posible, digamos, tal cual están. No somos un país de alta, digamos, de tasas bajas. Las tasas nuestras son relativamente altas. Lo que hay que hacer es que rindan más y captar una base mucho mayor de contribuyentes, ciertamente. Y para ir culminando, Miguel, porque el último giro de esta, digamos, de toda esta discusión, yo sé que no está tan vinculado a la naturaleza del trabajo que han hecho, pero no puedo evitar mencionarlo, sobre todo en tu experiencia como exministro, y al cual has hecho referencia, que es ya la necesidad de mejorar el gasto público, ¿no? En el mismo documento también hacen referencia a las mejoras en eficiencia que se pueden encontrar en el gasto, pero reconociendo pues que dados a elegir entre pagar o no pagar, un montón de personas van a elegir no pagar, yo creo que también hay una carga de legitimidad que está pendiente sobre el uso del dinero público. Entonces, y acá a veces no se trata tanto pues de una campaña de comunicación, sino que efectivamente la gente vea que los tributos están siendo bien utilizados. Entonces, por este lado, ¿por dónde sientes que pueden venir si quieres, pues el low hanging fruit, ¿no? O sea, las mejoras más obvias que hay en espacio de eficiencia de gasto tributario? Y acá déjame matar esto con un concepto quizá un poquito más pesado institucionalmente, y es el rol que juega la descentralización en todo esto. ¿Ya? O sea, no tenemos una descentralización fiscal como pueden tener otros países, pero ciertamente hay un gas, por el lado del gasto, sí hay un componente fuerte que se ejecuta pues fuera del gobierno central. ¿No? Y de hecho, en lo que has mencionado del catastro, acá también hay un rol, digamos, no es solamente un tema de la SUNAT, sino también son de los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo ves este espacio? Pensando pues que el Perú no es no viene solamente desde Lima o desde las políticas que puede hacer el MEF o el Congreso, sino que también hay un rol que van a tener que jugar los municipios en algunos casos. Sí, a ver, yo creo que el tema de la eficiencia en el gasto y la calidad del gasto es indispensable. Hay cálculos, digamos, que se pueden, digamos, un estudio del BID que identifica de que podemos tener ahorros públicos por 2.5 puntos del PBI, digamos, y principalmente por mejoras en los procesos de compra públicas, principalmente. De esto, obviamente, sobrecostos, corrupción, digamos, no ayuda a esta tarea, y hay digamos, una agenda importante, pero de lo que es low hanging fruit, como lo mencionas tú, creemos que mucho de si uno dice, oye, vamos a aportar todo el gasto superfluo, digamos, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
y se pueden aplicar estas ganancias de eficiencia, pero es poco probable que tú puedas quitarle eso al Ministerio de Educación y dárselo de Salud, o viceversa. Donde sí creemos que podría haber, digamos, mejoras es en centralizar, digamos, la planilla única el pago de los salarios de los funcionarios públicos, que se han incrementado de manera importante, y de hecho, si tú solamente eliminas los pagos de salarios que no tienen marco legal, eliminas la planilla fantasma que existe en el Estado, y eso después tú lo puedes centralizar y redistribuirlo a otros sectores. Eso sería más factible que simplemente recortar cosas que va a ser muy, muy difícil que tú las puedas pasar de un sector A a un sector B, siendo que ambos tienen necesidades importantes. Entonces yo creo que por ese lado no lo estamos mencionando en esta sesión, pero hay mucho, mucho que hacer en ganar esta legitimidad que tú, digamos, mencionas. Y obviamente la pereza fiscal en nuestro país es enorme. Digamos, acá casi el 100% son transferencias. Son transferencias de recursos ordinarios a las regiones y los municipios. Parte del IGB se va al Fondo de Compensación Municipal. Digamos, hay una ley que aprueba que ahora parte se vaya a los gobiernos regionales. Entonces, sí creemos que el tema de que haya menor pereza fiscal a nivel subnacional es importante, y el impuesto que es, digamos, inherente a esto y es más, digamos, progresivo, es el impuesto el impuesto predial. Entonces, sí creo que ese debe ser la ruta, digamos, hacia ello, y eso pasa por mejorar también la calidad de funcionarios públicos que tenemos a nivel, digamos, subnacional. Hay un tema de falta de cuadros idóneos para ejecutar el gasto y también para tener la estructura de recaudación. SATs en el país hay como 2 o 3, digamos, no está la institucionalidad creada a nivel nacional y hay mucha heterogeneidad. Digamos, no pretendo que los distritos más pequeños tengan la capacidad de cobrar impuestos, pero sí las urbes, digamos, las partes urbanas de la ciudad, digamos, fuera de Lima, hay un potencial recaudatorio ahí importante y eso también creo que le da más legitimidad. Digamos, simplemente depender de transferencias o de canon o de recursos ordinarios de impuestos que el MEF le hace a los gobiernos subnacionales. Entonces, nada, yo creo que la tarea es ardua. Quien asuma las riendas del país va a tener mucho, mucho, mucho que hacer. Y creo que lo que ustedes han identificado es que no son solamente medidas tributarias, es medidas de calidad de gasto, medidas laborales, medidas que mejoren la productividad, y es todo un combo que se debe ver, digamos, en su conjunto. Y las propuestas del Bicentenario que hemos venido trabajando en Vidensa apuntan a dar este abanico de opciones, de medidas que sean viables, que sean implementables y que no sea solamente retórica y que sean, digamos, ofertas que no son cumplibles. Creo que debemos contribuir en la medida de lo posible a opciones que sean técnicamente viables y ojalá, dentro de todo, políticamente también viables. Y eso es parte del esfuerzo de esta iniciativa. Perfecto, Luis Miguel. Yo quería agradecer a Diego Macera por su compañía el día de hoy y a Luis Miguel Castilla por responder y explicar con bastante detalle lo relacionado a las propuestas del eje de reforma tributaria, que como hemos visto y como bien resumido un poco Luis Miguel, no se queda solo en el tema de cómo modificamos los sistemas de impuestos o qué tasas establecemos, sino que se tiene que ver como una reforma integral. Diego, te dejo el espacio para que te despidas. Sí, no, gracias, Ale. Gracias también, Miguel, por la conversación. Yo solamente para abonar a este último punto, en realidad, o sea, por supuesto, la reforma tributaria es parte de lo que tenemos pendiente, pero digamos, si a mí me preguntaron cuál es la madre del cordero, es productividad, ¿no? ¿No? O sea, con mayor productividad podemos pagar más impuestos y mejores, ¿no? Mayor productividad, hacemos crecer las empresas, ¿no? Damos la vuelta a la máquina. Creo que parte central de esto, y como lo mencionabas también, Miguel, tiene que ser, ¿no?, cómo estructuramos los incentivos tributarios para contribuir a la mayor productividad, ¿no? El fin último está en que aquí está en la mayor productividad de las empresas, que eventualmente va a redundar en mayores impuestos.
Entonces, y por acá creo que también algunas de las propuestas de campaña están poniendo la carreta delante de los caballos, ¿no? Nada, con eso con eso la dejo. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que excelente poder interactuar con ustedes después de mucho tiempo, así que súper. Agradecerles a todos los que nos han seguido en esta sesión. Invitarlos a visitar la página web propuestasdelbicentenario.pe, donde hay propuestas en este y otros 8 ejes temáticos, con colegas, digamos, con experiencia pública y experiencia académica, e invitarlos el próximo martes 16 a las 7 de la noche para hablar justamente de los temas que ustedes han señalado: el problema laboral, el problema productivo, el problema de la informalidad, a cargo de Miguel Jaramillo, que es uno de los especialistas que ha participado en esta iniciativa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Chao, gracias.